vamos a pasar a conversar un poco sobre otras formas normales. Llegamos hasta Boyce-Codd y vamos a discutir otras formas normales, ¿no? Entonces, bueno, uno puede pensar, imagínense esta relación. Entonces uno dice, ok, estudiante tiene cédula, ve varias asignaturas, practica varios deportes. ¿Qué cosas me pueden decir de esa tabla? ¿Está en primera forma normal? ¿No está en primera forma normal? Exacto, o sea, asignatura evidentemente es un atributo multivaluado. El estudiante 12, 3, 24, etc. está viendo varias asignaturas al mismo tiempo. Peor aún, no es solo un atributo multivaluado, son dos. ¿Okay? Porque además de ver esas asignaturas está nadando y practica fútbol, y practica el otro, practica tenis y esgrima, y así sucesivamente. ¿Sí me sigue? Entonces no está en primera forma normal. ¿Por qué? Porque tiene al menos dos atributos multivaluados. ¿Cómo fue que dijimos que se eliminaban los atributos multivaluados? Si yo quiero llevar eso a una relación que sí esté en primera forma normal, de hecho ni siquiera es una relación según la definición moderna de relación, si quiero llevar eso a algo que sí esté en primera forma normal, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Carlos, ¿ideas? Separarlo, ajá. No, sigue siendo una sola tabla. O sea, descomponer por cada cédula, cada cédula del otro asignatura y así sucesivamente. Exactamente, o sea, por cada asignatura que salga aquí, tengo que repetir toda la información del registro, y por cada deporte que salga ahí, tengo que repetir toda la información del registro. Entonces, ouch, la cosa se empieza a complicar. Lo que decía ahí no está en primera forma normal, tiene atributos multivaluados, y es un poco lo que acabamos de comentar, ¿ok? Yo adelantándome mis transparencias para variar. Y noten otro detalle, fíjense que aquí hay un detalle interesante. ¿Tiene algo que ver el hecho de que un estudiante practique natación y esté viendo cálculo 10? ¿Será que hay una dependencia de algún tipo o una restricción que dice que los estudiantes de cálculo 10 tienen que practicar natación? O sea, ¿son cosas dependientes las asignaturas y los deportes, o son cosas independientes entre sí? Son cosas independientes, estamos claros en ese sentido, ¿ok? Entonces, de alguna forma, la programación 1, o el cálculo 10, o la base de datos, y la natación, el tenis, la esgrima, están correlacionados, o sea, son cosas independientes que están correlacionados solo por medio de la cédula, ¿no? Entonces, bueno, si empezamos a descomponer, fíjense, vamos a resolver el atributo multivaluado de asignatura. Para cada cédula, yo simple y llanamente, para cada asignatura, perdón, yo repito toda la información del estudiante, ¿ok? Y entonces ya asignatura no es un atributo multivaluado. ¿Estará en primera forma normal? No, porque todavía me queda deporte, que es un atributo multivaluado. ¿Bien? Entonces, bueno, si seguimos descomponiendo, lo que vamos a hacer es que por cada deporte que consiga, yo tengo que duplicar la información de todos los demás registros. O sea, tengo que tener uno que tenga 12, 324, 334, PR1, natación. 12, 324, 334, PR1, fútbol. Y así igualito para 12, 324, 334, cálculo 10, natación, cálculo 10, fútbol, y así. ¿Ok? Entonces termino con esto. Yo pregunto, ¿eso estará ahora en primera forma normal? ¿En primera forma normal? Sí, Está. No, porque no hay atributos multivaluados. Todavía nadie ha hablado de dependencia de claves. ¿Okay? Estamos en primera forma normal porque cédula es un atributo que no es multivaluado, asignatura tampoco es multivaluado, ya lo resolvimos, y deporte no es multivaluado, también lo resolvimos. ¿Ok? Sí, Rafa, es importante eso. Bien. De nuevo les digo, ¿existe alguna relación, alguna dependencia en esa tabla que tenemos ahí entre asignatura y deporte? No, simplemente no existe. Bien. Ahora, sin embargo, podemos decir que hay unas cuantas anomalías o unos cuantos posibles problemas. Precisamente por el hecho de que no existe ninguna relación
concreta, ninguna dependencia entre asignatura y deporte. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que el estudiante ya no está viendo programación 1, sino que está viendo programación 2, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar todos los registros de ese estudiante donde sale programación 1, que pueden ser varios, uno por cada deporte que el estudiante esté viendo, eliminarlos y ahora insertar registros que digan que está viendo programación 2, uno por cada deporte que el estudiante esté viendo. ¿Ok? Igualito si quiero eliminar cosas, modificar cosas, etc. Ahí hay unas cuantas, unas buenas y sabrosas anomalías que, si se ponen imaginativos, créanme que pueden generarse muchos dolores de cabeza. Lo que en realidad sucede y lo que ocurre es que existe una dependencia multivaluada, ya vamos a ver lo que significa eso, entre cédula y asignatura. Y además, casi que por definición, podemos decir que existe una dependencia multivaluada entre cédula y deporte. ¿Qué significa eso de una dependencia multivaluada? Dirá uno, ¿no? A ver, intuitivamente, fíjense lo que quiere decir. Lo que estamos diciendo, antes, si teníamos aquí, por ejemplo, el lugar de asignatura, supónganse que teníamos la fecha de nacimiento, eso no es multivaluado. ¿Sí me sigue? Es un atributo que no es multivaluado. Nosotros podíamos decir que existía una dependencia funcional entre la cédula y la fecha de nacimiento. Siempre que saliera esa cédula, tenía que salir la misma fecha de nacimiento. ¿Ok? Fíjense que el concepto no ha cambiado. El concepto hasta cierto punto es el mismo. Si yo les digo, siempre que salga esta cédula, ¿qué conjunto de asignaturas tengo que ver? Tengo que encontrar. O sea, siempre que en alguna tabla, la voy a reformular un poquito, me sale esa cédula y me sale el conjunto de asignaturas de ese estudiante, ¿qué conjunto de asignaturas me deben salir? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? O sea, la diferencia con una dependencia funcional es que una dependencia funcional implica un solo valor, mientras que una dependencia multivaluada implica en realidad un conjunto de valores. ¿Ok? En realidad, las dependencias funcionales son una especificación, ¿ok? Son una especialidad, lo pueden ver, de las dependencias multivaluadas. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta en este sentido? Hasta aquí. Entonces, bueno, lo que sucede es eso. O sea, lo que sucede es que, sí, en efecto, cada vez que yo tenga una cédula, voy a tener asociado un conjunto, el mismo conjunto de asignaturas. Cada vez que yo tenga una cédula, voy a tener asociado un conjunto, el mismo conjunto de deportes. Ese es en principio la idea. ¿Bien? Bueno, evidentemente, esa es la noción intuitiva. No nos podemos salvar de la definición formal. Vamos a leer y después vamos a ir analizando las cosas. Fíjense, CAR, una relación que está compuesta por un conjunto de atributos desde A sub 1 hasta A sub n. Y X y Y, dos conjuntos de atributos. O sea, X es un conjunto de atributos, de esos atributos A que están allí, y Y es otro subconjunto de atributos. Entonces uno dice que, a ver, existe la dependencia multivaluada, X implica de forma multivaluada a Y, si dados los valores de X, hay un conjunto de valores asociados y este conjunto es independiente de los valores que me queden. A ver, fíjense en esto. X implica de forma multivaluada a Y. Imagínense, ustedes pueden pensar un poquito y decir, bueno, a ver, vamos a tratar de ponerle sentido a esto. X es la cédula del estudiante. Y, en este caso, es un solo atributo, la asignatura, pero podrían ser un conjunto de atributos. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ok? Entonces, fíjense, cédula implica de forma multivaluada a la asignatura, o sea, a Y. Si dados los valores de X, o sea, de las cédulas, hay un conjunto de valores Y asociados a este conjunto X, a la cédula. O sea, eso en efecto es cierto. Dada una cédula hay un conjunto de
valores distintos de asignaturas asociadas a esa cédula. ¿Sí? Ok. Y este conjunto es completamente independiente de Z. Y a ver, fíjense quién es Z. Z es todos los atributos de la relación menos X, que en este caso es la cédula, menos el conjunto Y, que en este caso es la asignatura. Así que Z, ¿qué me va a quedar aquí? El deporte, ¿sí? Entonces fíjense lo que me están diciendo. Entonces, bueno, X, si dados los valores de X, o sea, de cédulas, hay un conjunto de valores de Y, o sea, asignaturas asociados a las cédulas, y este conjunto de valores, nótense las asignaturas, es independiente de los demás atributos que me quedan, en este caso, los deportes, ¿ok? Fíjense que eso es lo que acabamos de plantear. Las asignaturas no tienen nada que ver con los deportes. Entonces allí hay una dependencia multivaluada. Entonces fíjense el concepto que nos plantea abajo, que dice, bueno, las dependencias multivaluadas caracterizan la independencia entre Y y Z, o sea, entre la asignatura y el deporte, en nuestro caso, correlacionadas por X, por la cédula. Y es un poco lo que acabamos de describir intuitivamente. Bien. Entonces, también uno puede hacer una prueba, o sea, uno puede trabajar con esta regla y uno puede decir, bueno, existe una dependencia multivaluada, A implica B, donde imagínense que A es un solo atributo, o imagínense que A y B son conjuntos de atributos, lo pueden ver de esa manera. Si para cada par de tuplas T1 y T2, ¿se acuerdan que definimos usando un esquema similar las dependencias funcionales? Dijimos, bueno, siempre que se repetía en dos tuplas el valor de T1, en T2 tenía que también repetirse el valor, ¿ok? Entonces fíjense, si para cada par de tuplas T1 y T2 de la relación E, que coinciden en todos los valores de A, se puede encontrar una tupla T3 tal que cumple con estas condiciones. Y yo me guío por el dibujito porque soy más visual que otra cosa, ¿ok? Entonces miren, para cada par de tuplas T1 y T2, que coinciden en todos los valores de A, T1 y T2 son iguales en los valores de A, podemos encontrar una tupla T3, aquí está, que coincide con T1 y con T2 en A, y que coincide con T1 en B, y coincida con T2 en todos los demás atributos, ¿bien?, de E, que no pertenecen ni a A ni a B. Si logramos conseguir esto, y sí, o sea, tienen que sentarse a darle a la manivela, porque son esas ideas muy tontas que si uno no se sienta a jugar un ratico con ellas, son difíciles de agarrar, ¿ok? Pero si consigo tres tuplas que cumplan con estas condiciones, de alguna forma, podemos establecer y podemos decir que existe la dependencia funcional entre A y B. A ver, y yo no sé si está, sí, aquí está, pero vamos a tratar de encontrarlo aquí y después vemos la lámina donde sí lo tienen bien definido. ¿Bien? A ver, díganme tuplas que coincidan en A. Célula, para nosotros A va a ser célula. Todas estas, ¿verdad? Coinciden, ok. Vamos a buscar entonces. Imagínense que tomamos, a ver, esta tupla, por ejemplo, y esta tupla. Ambas tienen base de datos aquí. ¿Ya? Fíjense en el dibujito. Todas coinciden en A. Okay. Entonces déjenme tomar más bien esta tupla y esta tupla. Okay. Entonces coinciden aquí. Ahora, ¿coinciden aquí o no? ¿Coinciden aquí? Sí. Y aquí hay valores distintos. Y yo voy a ir a las transparencias porque si no les voy a hacer tal enredo mental. ¿Ok? Que va a ser muy divertido en la clase. Fíjense en esto. Fíjense en esto. Aquí está el ejemplo. Ahí tenemos el dibujito bien bonito. Fíjense en esto. A ver. T1 y T2. Compárenme ahí arriba. ¿Tienen el mismo valor de A? Sí. ¿Tienen el mismo valor de B? No. Tienen valores distintos de B.
Entonces podemos conseguir una tupla T3, esta en este caso, que resulta que coincida con B, pero que es diferente con al menos A en los otros valores. Entonces se satisface o se cumplen estas condiciones que tenemos aquí. ¿Bien? ¿Alguien quiere añadir algún comentario? Quizás no ha quedado muy claro. Sí, sí, vamos, ayúdenme a desenredar esto. Para yo decir que es un atributo multivaluado, tiene que haber una tupla, ¿verdad?, en la que van a coincidir dos valores de A. Ajá. No, todos los valores de A coinciden. Todos los valores sí, de A coinciden. pero en principio te están diciendo T1 y T2 coinciden en A. ¿Ok? Sigue. Ajá. Y en B, ¿verdad?, tienen dos valores diferentes. Pero entonces, en los otros, puede que haya dos valores iguales. Ok. Definitivamente son las 4 de la tarde y es posible que la hora nota mental el próximo semestre dar esta clase el viernes a las 8 de la mañana. Ok. A ver. Vamos a leer la definición y a razonar esto. Existe una dependencia multivaluada. A implica de forma multivaluada a B si para cada par de tuplas T1 y T2 que coinciden en A. O sea, estoy asumiendo que hay dos tuplas que coinciden en A. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Si para cada par de tuplas que coinciden en A, en todos los valores de A, se puede encontrar una tupla T3, o sea, ahí es donde entra la tercera tupla. Para cada par de tuplas que coinciden en A, se encuentra una tupla T3 que cumple con las siguientes condiciones. Coincide con T1 y con T2 en A. O sea, todo el mundo coincide en A. Estamos claros allí. ¿Ok? Coincide con una de las dos tuplas. En este caso está diciendo con T1 en B. ¿Sí estamos claros? Esa es la condición del medio. Y coincide con T2, o sea, con la otra tupla, no con la que coincidió en B, sino con la otra, en todos los otros valores que no son ni A ni B, o sea, en Z. ¿Se acuerdan cuando hicimos la transparencia anterior, la definición formal? ¿Sí? Ok, vamos a tratar de con ese nuevo conocimiento de ilustrar esto. Vamos a definir nuestras dos tuplas iniciales y aprovechemos la chuleta que tenemos allí. Sí, eso está puesto ahí precisamente para evitar estos enredos. T1 y T2 coinciden en A. Bien. Ahora vamos a buscar un T3 que también coincide en A con T1 o con T2. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Vamos a la perfección. Sí, con alguno en B. Ya satisfacimos la primera condición, la primera, y no lo dije bien igualito, pero bueno, la primera condición. ¿Ok? Ajá. Ahora, ese T3 tiene que coincidir en B con T1. Ok, coincide. Pero sabemos que no va a coincidir con T2. ¿Bien? Y ese T3 tiene que coincidir con T2, sabemos que no coincide en B, pero tiene que coincidir con T2 en los demás valores. Fútbol y fútbol. ¿Sí? Ya logramos hacerlo bien. ¿Está claro? De nuevo, hay que sentarse a... Bien. Ahora, o bien, fíjense que lo que estoy haciendo allí es simple y llanamente cambiando las tuplas que estoy seleccionando. O sea, estoy diciendo, bueno, ¿qué tal si esta fuese T1 y esta fuese T2? Si esta fuese T1 y T2, todas coinciden. Este, en lugar de ser T4, ahora sería la tupla T3. Coincide también con esta. Entonces T4 tiene que coincidir en B con T1, o sea, tiene que coincidir en B con T1, con esta. Y T4, o sea, T3 desde el otro punto de vista, tiene que coincidir con T2 en todo lo demás. Sería notación. ¿Ok? Si ustedes pueden agarrar pares de tuplas y hacer esa prueba y conseguir ese resultado que con cierta dificultad hemos logrado desenredar, entonces pueden llegar a la conclusión
de que existe esa dependencia funcional. ¿Ok? Ahora, ahí hay un detalle muy curioso, y es que si uno lo piensa un poco y le da un poco las vueltas al asunto, uno puede llegar a la conclusión de que si existe una dependencia funcional multivaluada, A implica a B, ¿ok? También existe, no hay forma de salvarse, una dependencia funcional multivaluada, A implica a otros, por definición. ¿Y cómo lo podemos determinar? Vamos a hacer la prueba, ¿ok? Imagínense que ahora tenemos T1, que es la primera tupla, y estoy hablando del gráfico que está aquí, ¿ok? Y T2 es la tercera tupla, no la segunda. Coinciden ambos en A, ¿ok? Ahora puedo conseguir una tercera tupla, que sería T2, que resulta que coincide, no, veanlo de esta manera, miren, el orden va a ser T1 es lo que aquí es T3. Voy a escribirlo en la pizarra para que no hagamos enredo. A ver, si miramos a T1, luego vendría a ser T2 y la del medio sería T3, del ejemplo gráfico que tenemos arriba, ¿sí? O sea, reemplacen la leyenda de la izquierda, en lugar de decir T1, T2 y T3, debería decir T2, T3 y T1, ¿sí? Y vamos a hacer el análisis. Fíjense. Fíjense. T1 y T2 coinciden en A. Hay un T3 que tiene que coincidir. Recuerden que ahora B para nosotros es este otro. Tiene que coincidir en B con T1. En efecto, coincide. Y ese T3 tiene que coincidir en otros, y ahora es nuestro B, con T2. En efecto, coincide. ¿Sí me siguen? Si yo cambio el orden de las tuplas que selecciono, puedo perfectamente probar que si hay una dependencia funcional, A implica de forma multivaluada a B. Por lo tanto, hay una dependencia funcional que dice que A implica de forma multivaluada también a otros. Y eso es importante tenerlo en mente. No las puedo separar, por lo menos no tan fácilmente. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Creo que el enredo se aclaró, en principio. Ahora, si no se sientan con un lapicito y un papel a hacerlo, olvídenlo. Así de simple. Se lo digo por experiencia. Bien. Teniendo claro el concepto de dependencia multivaluada, ahora podemos introducir el concepto de cuarta forma normal. ¿Bien? Entonces uno dice que si uno quiere probar que una relación está en cuarta forma normal, primero tiene que estar en tercera forma normal y en forma normal Boy-Scott. Si no está, al menos en tercera y en forma normal Boy-Scott, definitivamente no está en cuarta forma normal. Igualito que las demás formas normales. Y luego aquí viene digamos así, la clave del asunto. Está en cuarta forma normal y dice si y solo si las solas dependencias multivaluadas elementales, acuérdense que era una dependencia funcional elemental, recuerden eso, ¿ok? Son aquellas donde una clave determina a un atributo o a un bloque de atributos, y ya vamos a ver qué queremos decir con eso del bloque de atributos, o sea, un conjunto de atributos, y no a dos al mismo tiempo. ¿Se entiende? A ver. Es simple, miren. Aquí quedó claro que hay una dependencia multivaluada entre cédula y asignatura. ¿Sí? Por lo que acabamos de decir hace un rato, por lo tanto, también hay una dependencia multivaluada entre cédula y deporte. Cédula determina de forma multivaluada a cuántos atributos o a cuántos conjuntos de atributos. A dos. Por un lado determina asignatura y por el otro lado determina a deporte. ¿Sí? Entonces, si revisamos la definición, si y solo si las solas dependencias multivaluadas elementales son aquellas donde una clave determina a un atributo o a un bloque de atributos
es decir, no a dos al mismo tiempo. Una clave, la clave es cédula. ¿Y cédula a cuántos atributos determina de forma multivaluada? A 2. Por lo tanto, ¿esto estará en cuarta forma normal? No. ¿Se dan cuenta? No está en cuarta forma normal. ¿Por qué? Porque cédula, que es clave, determina de forma multivaluada, por un lado, a la asignatura y por el otro lado al deporte. Fíjense que el problema de la repetición que tenemos, que se repiten datos aquí, en principio, es por el hecho de que la asignatura es independiente del deporte. Si ustedes quitasen aquí el deporte, podrían representar la misma información con muchos menos registros. Y si quitasen la asignatura, podrían representar la misma información con muchos menos registros. Pero como tengo las dos cosas en la misma tabla, tengo que duplicar información. Ok. Bien, él está planteando, o sea, evidentemente Y no es vacío y es disjunto de X. Cuando está diciendo eso, es que él está asumiendo que tengo la dependencia multivaluada. X implica de forma multivaluada a Y. O sea que voy a tener una relación en la que voy a tener X y Y. ¿Me sigue la visión? Donde X aquí lo estoy representando como una letra, pero pueden ser múltiples atributos. Y aquí Y lo estoy representando como una sola cosa, pero pueden ser múltiples atributos. Eso es a lo que se refiere ahí cuando dice o a un bloque de atributos. ¿Okay? Y tengo la dependencia multivaluada, esta que está aquí. Fíjense, esta tabla está en cuarta forma normal si la clave es X. Porque ¿a cuántos atributos multidetermina Y? A uno y solo a uno. Si yo añado aquí un Z, ¿está en cuarta forma normal? No, porque por definición entonces también está esta multideterminación aquí. ¿Estamos claros en eso? Entonces, bueno, además se tiene que cumplir que Y no sea vacío. Sí, evidente. Si Y es vacío, no nos sirve. Bien. Y además, R no contiene otra dependencia multivaluada del tipo X' multidetermina Y', tal que X' es un subconjunto de X y Y' es un subconjunto de Y. ¿Qué significaría eso? Significaría que si yo puedo dividir esta tabla, por ejemplo, en esto, X', X2', Y', Y2', ¿ok? Y resulta y pasa que este X' multidetermina a Y, pues es como si añadiese aquí un atributo más, si se ponen a pensar. Si eso es cierto, entonces yo tengo que decir que X' también multidetermina a Y2' y a X2', y ahí no estamos en cuarta forma normal. ¿Sí? Preguntas al respecto. Lo pueden resumir de esta manera. Yo tengo que lograr algo que esté, para que algo esté en cuarta forma normal, yo tengo que garantizar que si allí hay dependencias multivaluadas, sea la clave la que multidetermina a todo el resto de la relación. Y no hay ningún atributo que no es multideterminado por la clave. En el momento en que tengo más de una dependencia funcional multivaluada en la relación, y en el momento en que añado otro atributo aquí ya tengo otra, en ese momento ya eso no está en cuarta forma normal. ¿Sí? Y vamos a ver qué. Entonces fíjense, si yo tomo esta relación que tiene serios problemas, si se ponen a pensar, ¿bien? Y la quiero llevar a cuarta forma normal, tengo que lograr descomponerla en relaciones tales que se cumplan estas condiciones para las dependencias funcionales multivaluadas. Y tales que no aplican la misma regla que teníamos en las dependencias funcionales, tales que no se me pierda ninguna dependencia funcional. Si se me pierde alguna dependencia funcional, así sea multivaluada, sabemos que esos son problemas garantizados. ¿Cómo hago la separación? Divido en dos tablas. Una tabla que tiene la cédula con las asignaturas, ¿ok?
y una tabla que tiene la cédula con los deportes. Fíjense lo que les decía, necesito mucho menos registros para almacenar la información por un lado y por el otro. ¿Qué dependencias multivaluadas tengo aquí? No, tienes que la cédula multidetermina la asignatura, porque la cédula te multidetermina un conjunto de valores. Si tuviese una dependencia funcional, cédula implica asignatura, esa relación estudiante, ¿la cumple o no la cumple? O sea, fíjense la diferencia entre decir cédula implica asignatura, eso es una dependencia funcional, y decir cédula multidetermina asignatura, eso es una dependencia multivaluada. Son dos cosas muy distintas. Si yo les digo que en estudiante existe la dependencia funcional, cédula implica asignatura, ¿se cumple? No. ¿Por qué no se cumple? Porque fíjense, ya tengo dos registros, los dos primeros, que tienen la misma cédula, y sin embargo, la asignatura que sale es distinta, así que no se cumple. Pero si yo les digo que la cédula multidetermina la asignatura, ustedes pueden agarrar una cédula, o sea, ustedes pueden reconstruir, si lo quieren ver, la relación primitiva que teníamos aquí con los atributos multivaluados, suponiendo que quitamos deporte, ¿sí? Ustedes pueden decir, una cédula multidetermina o determina, ya no es a una sola asignatura o un valor, sino a un conjunto de valores. Por eso es que permito que para una cédula salgan varios códigos de asignatura repetidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno se pregunta, ¿estaremos en cuarta forma normal? ¿Qué creen? La clave es cédula. Un solo atributo o un solo conjunto de atributos si fuesen muchos atributos. Por lo tanto, hay una sola dependencia multivaluada y estamos en cuarta forma normal. ¿Y esto estará en cuarta forma normal? Sí, por la misma razón. Cédula, que es la clave, de multidetermina solo a un atributo o a un bloque de atributos. Por lo tanto, hay una sola dependencia multivaluada y estamos en cuarta forma normal. ¿Cuántas dependencias multivaluadas tenía aquí? 2. ¿Estamos de acuerdo? Cédula multidetermina asignatura, cédula multidetermina deporte. Y en la descomposición resultante, ¿cuántas tengo? 2. Así que no perdí ninguna dependencia multivaluada. ¿Sí? Un detallito, y ojo, esto varía un poco de texto en texto y etcétera, pero mi visión es esta. Mientras que yo tengo un atributo multivaluado, en mi visión del mundo, no hay una dependencia funcional multivaluada. La dependencia funcional multivaluada se crea en el momento en que ustedes rompen el atributo multivaluado, ¿ok? Y hacen esta descomposición y pasan a primera forma normal. Pero eso como nota mental, ¿ya? Y es posible que encuentren enfoques distintos también. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fíjense en algo. Cédula asignatura, cédula deporte. Imagínense que en la asignatura yo en realidad lo que tengo es el código de la asignatura, o sea, es la clave primaria de una asignatura. No quería usar quizás esa palabra. Imagínense que en deporte tengo el código de un deporte, o sea que natación es natación, no puedo tener dos deportes que se llamen natación. ¿A qué le suena esa tabla? La misma tabla. ¿Cómo? Como la misma tabla. No, son dos tablas distintas. Pero a modelado de datos, piensen ahora en una aplicación que tenga sentido. ¿Sí me siguen la idea? ¿A qué les suena? Una relación no mucho. Casi. O sea, no te están incluyendo las claves foráneas. Casi. Pero dime una cosa, si yo pongo, fíjense en algo, si es uno a muchos, eso implica que van a tener una tabla que tiene ciertos datos y la clave foránea de la otra tabla. Entonces, mírenlo de esta manera. Supónganse que yo quiero añadir el nombre del estudiante. Entonces yo asumo que voy a tener una tabla asignatura, que va a tener código de la asignatura, descripción, etc. Y por lo tanto asignatura pasó a ser una clave foránea. ¿Me van siguiendo el razonamiento? ¿Ok?
Y por lo tanto, si yo quiero añadir el resto de la información del estudiante, tendría que añadirlo en esta misma tabla, porque la relación es 1 a muchos y sabemos que ya hay 2 tablas involucradas solamente. Si pongo una columna nombre, el nombre del estudiante va a salir repetido muchas veces. Y eso es un problema. ¿Me siguen? ¿Ah? O sea, asignatura que sea otra entidad, ¿no? ¿Asignatura? Otra entidad. Ajá. Y deporte, otra entidad. No, olvídense de deporte. Olvídense de esta tabla estudiante, ahí tienen los mismos nombres, pero ya tienen nombres distintos. Olvídense de célula de deporte. Estamos analizando solo. Muchos sería, entonces. Un mismo estudiante puede usar y no puede tener muchos estudiantes. Exacto. Fíjense que no puede ser 1 a muchos, por eso que precisamente les acabo de decir. O sea, en principio digo, bueno, a ver, tengo esta tabla que tiene célula y tiene asignatura. Tiene sus registros. ¿Bien? Si es 1 a muchos, se supone que tengo entonces otra relación asignatura. Que además del código de la asignatura tiene la descripción, los créditos, etc. Aquí no se va a repetir información, porque si el código de la asignatura es la clave primaria, la información de una asignatura va a salir una sola vez. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ok? Pero fíjense que aquí la cédula de por sí se repite varias veces. Entonces, si yo quiero añadir el nombre del estudiante, entonces yo tengo que poner aquí nombre. ¿Ok? Pero cada vez que salga la cédula A, el nombre del estudiante se está repitiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces estoy repitiendo esta información. Si hago lo contrario, si digo no, pero es que es una relación 1 a muchos, donde lo que tengo aquí es la información de la asignatura y el estudiante lo pongo en otra tabla, o sea, el equivalente que estamos haciendo aquí, entonces ya esta tabla no existe. Obviamente el nombre no va a salir acá, pero voy a tener otra tabla estudiante que va a tener cédula, nombre, edad, etc. ¿Ya? Si la cédula es la clave primaria, entonces la información de un estudiante va a salir ¿cuántas veces? Una sola. Pero aquí la misma asignatura, por ejemplo, en la pantalla BD, creo que es la única, la información de una asignatura está saliendo varias veces, así que si quiero representar la descripción, el código, lo que sea, y los coloco aquí, descripción, código, etc., toda esta información va a salir repetida varias veces. Entonces, por naturaleza, esa tabla, cédula, asignatura, me está representando una relación, la tabla intermedia, de una relación muchos a muchos, donde yo pongo la información del estudiante de un lado, la información de la asignatura del otro lado, y en el medio lo que me quedan son esos registros intermedios que me hacen la magia de tener una relación, bueno, 1 a muchos de este lado y muchos a 1 de este lado, y por lo tanto en conjunto son muchos a muchos. ¿Lo ven? ¿Ven por dónde van los tiempos? Y ya van a ver que vamos a ir aún un poquito más lejos. ¿Bien? Aplica lo mismo para la tabla cédula de deporte. Es el mismo principio. ¿Preguntas hasta aquí? Rafael. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Fíjense que tenemos en principio el siguiente caso.